estuvimos viendo los diagramas de entidad de interrelación, donde tenemos las entidades y cómo están vinculadas, cuál es la interrelación entre ellas. ¿Sí? Las entidades las simbolizábamos con un rectángulo, las interrelaciones con un rombo. Básicamente en nuestro sistema todas las entidades tienen que estar interrelacionadas con algo, porque para eso las generamos. Las cuentas corrientes se interrelacionan con las cuentas, los movimientos con el cliente y así sucesivamente. Habíamos visto también el modelo relacional, donde en el modelo relacional hacemos lo que se llama un mapeo, pasamos de nuestro diagrama de entidad de interrelación a un modelo relacional que es más parecido ya a las tablas. No tiene definiciones del tipo si son char, varchar, numéricos, decimales, no entra en ese detalle, pero tenemos los atributos que conforman esa entidad. En ambos casos, tanto en el diagrama como en el modelo relacional, tenemos una clave primaria que las podemos identificar y que debemos identificar. Todas las entidades tienen una clave primaria. ¿Sí? Recuerden que por clave primaria es un atributo o más que identifican unívocamente una fila de nuestra entidad. ¿Sí? El DNI, por ejemplo, para el caso de un ciudadano, o puede ser legajo para un alumno, o puede ser alguno compuesto como tipo y número de documento. No siempre es un solo atributo, pero que identifica unívocamente una fila de esa entidad. Y habíamos visto que nosotros hacemos nuestro diagrama de entidad de interrelación y cuando hacemos el modelo relacional, lo que nos queda por solucionar, una vez que pusimos las entidades, así como las tenemos ahí, madre, hijo, sector, empleados, con sus atributos, lo que nos queda por solucionar es el tema de la interrelación. Donde la interrelación dijimos que puede ser una entidad nueva en el modelo relacional o puede ser una foreign key en alguna de las tablas existentes. Y eso va a depender de lo que llamamos la cardinalidad. En este diagrama de entidad de interrelación tenemos dos ejemplos. Uno, madre es mamá de y la entidad hijos. Y en el otro, sector trabaja en y empleado. Y lo que yo quiero que ustedes me ayuden a determinar es cuál es la cardinalidad que corresponde. ¿Sí? Ahí tenemos marcado con los signos de interrogación la cardinalidad que debemos asignarle a cada una de estas interrelaciones. Entonces, yo les vuelvo a hacer un poco el ejercicio. Decimos, yo tengo un hijo. Un hijo, ¿con cuántas madres va a estar relacionado? Una sola. Una sola. Una sola. Siempre cuando hablamos de uno, hablamos del mínimo y el máximo. Uno y solamente uno. ¿Sí? Y una madre, ¿con cuántos hijos está relacionada? Bien. Pero bueno, Uno. uno o Unos muchos. o muchos. ¿Sí? Claro. Vamos a tomar el atributo, vamos a llamar de 1 a n, donde n son muchos, entendiendo Que al menos que tiene uno. puede ser uno. ¿Sí? Claro, no estamos tomando a que no tenga hijos. No, porque el mínimo es 1. Ok. ¿Sí? El mínimo es 1, el máximo pueden ser muchos, y entonces lo vamos a referir con una n. ¿Sí? Entonces, una madre tiene 1 o n hijos. ¿Sí? Lo mismo nos pasa acá con estas relaciones. Tenemos el sector y el empleado. Un empleado, ¿en cuántos sectores trabaja? En uno solo. En uno y solamente uno. Sí.
Y un sector, ¿cuántos empleados tiene? Uno, N. Uno Una N. o varios. Uno más. ¿Sí? Entonces, nuestra cardinalidad la vamos... Profe, Sí, consulta. En el caso de que el sector sea nuevo y no tenga empleados, pregunto, Mirá. asignados todavía en ese caso, ¿es bueno ponerle cardinalidad 0N? Consulta nada más. sí. Mirá, si lo vamos a ver así, creo que todas las entidades podrían ser cero. Digo, vos cargas un cliente, todavía no tiene facturas. Vos cargas un vendedor, todavía no vendió nada. Y lo que estamos acá tratando de especificar con esta cardinalidad es cuál es lo que debe ocurrir. Y lo que debe ocurrir es que un sector tenga empleados. ¿Sí? No importa Perfecto. si yo agarro, genero un sector y todavía no cargué los empleados, no importa, pero lo que se entiende es que yo voy a tener un sector con empleados. ¿Sí? Perfecto. Hay otros casos donde es obvio que el mínimo es cero. ¿Sí? Acá, esos casos te vuelvo a decir, si yo hago una relación entre clientes y facturas, yo digo, bueno, un cliente puede tener cero facturas, pero en general vos no cargas un cliente hasta que no le haces una factura. Claro, por ejemplo, ¿Sí? si una persona, si una mujer está incluida en la tabla madre, es porque tiene un hijo. Si no, no estaría ahí. Si no, no estaría ahí porque la entidad se llama madre. Claro, sí. ¿Está bien? Si está es por algo. Bueno, en ese caso no hay ninguna duda. Si es madre, es madre. Digamos, la duda te puede quedar en el segundo ejemplo. En el primero no hay ninguna. Todo tiene Sí. sentido. Claro, claro, tal cual. No tiene ningún sentido. Si sos madre, tenés un hijo. ¿Sí? O sea, si no tienes hijos, no sos madre. Si no claro, si no tenés hijos, no sos madre. No estarías en esa tabla de madres. ¿Sí? Pero en el segundo ejemplo, es cierto lo que dice su compañero por ahí, podemos tener un sector que obviamente cuando generamos el sector, todavía en nuestra base de datos no tenemos los empleados. Quizá tenemos los papeles que dice, vamos a generar un nuevo almacén y los responsables van a ser tal, pero en el momento que yo hago el ingreso del sector en mi base de datos, todavía no tengo los empleados. ¿Sí? Pero si lo vamos a ver así, siempre el mínimo es cero y la verdad es que no nos va a solucionar y no va a generar solamente un problema. Lo que queremos ver acá es que es lo que se espera que exista. De cada sector se espera que exista uno o en empleados. ¿Sí? Si no, podría tener una empresa sin empleados también. ¿Está bien? Perfecto, sí, sí. Muy bien. Entonces, decimos, una madre tiene uno o n hijos, un sector tiene uno o n empleados. Un hijo tiene una única madre, uno y solamente uno, y un empleado trabaja en uno y solamente un sector. Vamos a hacer de cuenta que no, en esta empresa una misma persona no trabaja en más de un sector. ¿Sí? Sí. Hasta acá hemos reflejado cuáles son las entidades, hemos puesto la cardinalidad en nuestro diagrama, pero no hemos resuelto este vínculo, esta interrelación en el modelo relacional. ¿Cómo se vería reflejada esa interrelación en el modelo relacional? Recuerden, si podemos, ponemos una foreign key en alguna de las entidades existentes. Y si no, generamos una entidad nueva. En la madre sería el DNI femenino. La madre tiene DNI femenino, sí, ahí dice masculino, pero porque me quedó de alguna cosa, pero la madre tiene DNI femenino, sí, Perdón que interrumpa, hay unos chicos en el grupo de WhatsApp que dicen que están esperando para entrar a la clase. puede ser. Uno solo había. Entonces la pregunta fue, La pregunta es, ¿cómo reflejo esto es madre de? Porque acá tengo las madres y los hijos. Lo que yo no puedo mirando esto
Y yo pondría el DNI de la madre en el hijo. Cada- el Sería hijo- tipo bajar la clave como una foreign key, digamos. Bajar, Claro, mi bajar la madre. clave de la madre al hijo. Este hijo es de esta madre. Bien. Y en esto del sectores y empleados, Y lo mismo. El sector se pondría el DNI del empleado. no, si en El el sector legajo. tenés el DNI del empleado y el sector tiene 5 empleados, ¿qué DNI le vas a poner? El legajo sería. Va, el legajo, lo mismo. No, en ese caso sería como igual que el caso anterior. O Hay que sea, bajar la foreign key, hay que hacer bajar el identificador del sector, bajárselo al empleado. claro, exactamente. Entonces, de esta manera, yo voy a corregir después esto y voy a poner DNI femenino acá. No, profe, ese DNI de madre debe ser la M de madre. Bueno, no creo, no, porque fíjate que en el diagrama dice DNI F. No importa, alguno de los dos tengo que corregir, como quieras. Podría poner DNI solo directamente. Bueno, queda claro entonces que en una relación donde tengo uno a muchos, ¿sí? En la entidad, si quieren, que tiene muchos relacionado con uno solo, ahí es donde puedo aprovechar, como está relacionado con uno y solamente uno, ahí puedo poner la clave foránea. Lo mismo pasa acá. Un empleado trabaja en un solo sector, entonces puedo poner en qué sector trabaja. Un hijo tiene una sola madre y entonces puedo poner cuál es el DNI de la madre. ¿Sí? Bueno, acá les voy resumiendo los ejemplos que fuimos viendo y que estamos viendo. Bueno, ahora cambié y en cambio de poner madre puse mujer. ¿Sí? Y cambié el ejemplo siguiente y puse localidad. Vamos a ver. Una mujer, ¿cuántos hijos tiene? ¿O es madre de Cero. distintos hijos? Cero o N. 0 o N. Cero. Claro, 0 o n. Acá está claro que puede ser 0. ¿Sí? Recuerden el caso anterior, ustedes me preguntaban si puedo tener un sector sin empleados, y yo decía, bueno, no era lo esperable. Podría ser, según el negocio, que lo sea, que haya una empresa que diga, bueno, yo voy a definir 10 almacenes, pero por ahora solamente voy a habilitar 2. Bueno, en ese caso tendría sentido. Acá, el ejemplo es más claro, ¿no? Una mujer, si tiene uno o más hijos, pero puede no tener ninguno. Y un hijo, ¿es hijo de cuántas mujeres? Uno. De uno. Uno y solamente uno. Vamos al ejemplo siguiente. Tenemos localidad, vive en el alumno. Un alumno, ¿en cuántas localidades vive? En uno. En una. Ahora, si yo tengo cargada todas las localidades de la zona, todo lo del Gran Buenos Aires, Capital Federal, una localidad, ¿con cuántos alumnos está relacionado? Con muchos. Con uno. De uno a muchos. Con uno mucho. Ah, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes viven en Cero este o pueblo? muchos. Cero mucho, perdón. Claro. Si yo cargo todas las localidades, por eso ahí tiene que ver con la definición de cómo es mi negocio, ¿no? Si yo cargo todas las localidades para ya no tener problemas, y cuando viene un alumno, la localidad la tengo cargada, sea de donde sea, entendiendo que sea Capital y Gran Buenos Aires, pero voy a tener localidades de las que no voy a tener alumnos. Difícilmente en nuestra facultad tengo un alumno de San Isidro, ¿sí? O de Avellaneda. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, un alumno vive en una localidad, pero una localidad puede tener 0 o n alumnos. ¿Sí? Ahí nos interesa el 0 y el n. Entonces,
Me quedó sin poner acá abajo. Pero queda igual que arriba, ¿no? Un alumno vive en una localidad y una localidad tiene 0 o n alumnos. Porque cambié hoy el ejemplo y me quedó sin actualizar. Profe, consulta, ¿esto después lo sube o...? Lo subo, la clase anterior también la subí. Perfecto, gracias. No, le pregunto porque yo justo la clase anterior no pude estar porque tuve una emergencia justo a esa hora que tuve que llevar a mi nena, a mi bebé a la guardia, entonces no estuve en la clase. Me No hay la problema. perdí. El material lo subimos. Dale, gracias. Muy bien. Tenemos la cardinalidad. Más allá de que acá me quedaron los signos de interrogación, ya sabemos que es 1, 1 y 0n. ¿Y cómo lo reflejamos en el modelo relacional? Y poniendo en mujeres el DNI del hijo. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos hijos tiene? No, porque ahí tendría que tener exclusivo 1. Al Y revés. en ese caso sería igual, en los hijos iría el DNI de la mujer. Claro, como los hijos sí o sí están relacionados con una mujer, sí o sí, entonces en hijos podemos poner el DNI de la madre. ¿Sí? Más allá de que no vamos a encontrar, si acá agregamos el DNI, no vamos a encontrar todos los DNI que están en la tabla de mujeres, sí es cierto que cada hijo va a hacer referencia a una y solo una mujer. ¿Está bien? Y lo mismo nos pasa con las localidades. Entonces tendremos, en el hijo le agregamos el DNI femenino de la mujer y en alumnos le agregamos el código de localidad. Profe, ¿puede ser que en mujer se le cambió y se le puso 0, 1? Sí, puede ser. Lo vamos a arreglar. Gracias. Acá es 1, 1. Como lo vimos en el anterior. Acá. 1, 1. ¿Sí? Bien. Y entonces acá vamos viendo. Fíjense que vamos viendo poco a poco todas las cardinalidades y para cada una de ellas cómo las resolvemos. O sea que después ustedes, si saben determinar las cardinalidades, van a poder resolver. ¿Sí? Estudiando un poco y con mucha lógica, más que el estudio, entendiendo la lógica, si se quiere, van a poder resolver todos los casos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Vamos a otro caso. Partidos políticos y ciudadanos. ¿Sí? La interrelación es afiliado a. Y pasajero, asiento del avión. Fíjense que no es lo mismo, en el mismo avión, no es lo mismo el asiento de hoy que el asiento de mañana. Dice fecha, vuelo y número de asiento. ¿Sí? Todo eso conforma la clave. ¿Sí? Básicamente lo que queremos saber es un pasajero, cuando decimos que tiene asignado un asiento, es un asiento en un determinado día, en un determinado vuelo. ¿Sí? No es el asiento 5 en cualquier avión, ni es el asiento 5 en este avión hoy, mañana y pasado. ¿Sí? Ahí el asiento tiene 3 atributos que son clave. Fíjense que donde dice claves candidatas, están puestas entre paréntesis para dejar bien claro que los 3 conforman la clave. Y no es que fecha es una clave candidata, vuelo es otra clave candidata y número es otra clave candidata. Los 3 atributos son una clave candidata. Entonces, los ejemplos están bien, ¿no? Quedan claros. Pregunto, un ciudadano, un partido político, ¿cuántos ciudadanos tiene afiliados? 0, 1. 0 o 1.
No, para ser partido político tenés que tener Bueno. mínimo, no sé, Uno 10.000, 100.000, no sé cuántos afiliados. No puedes generar un partido político si no tenés, cuando presentás, tenés que ir con una lista de gente para afiliar. O sea que un partido político tiene al menos un ciudadano. Es más, sabemos Claro, que si no, tiene como que N, votan. sabemos que tiene N, pero cuando sabemos que al menos tiene uno, el mínimo es uno. ¿Sí? Y N es el máximo. ¿Sí? Un partido político tiene uno o N ciudadanos afiliados. Y un ciudadano, ¿en cuántos partidos políticos está afiliado? 0 a N. 0N. No. Por ley no podés 0-1. estar afiliado más que a un solo partido político. Si Entonces de 0 a 1. 0-1. Si vos mañana decidís cambiar de partido político, ¿sí? Si vos sos parte de una fuerza política, estás afiliado, en una época solamente los afiliados podían votar en las internas, ¿sí? Ahora son abiertas, pero en una época la gran... lo importante de estar afiliado era que vos podías ir a votar dentro de tu partido por algún candidato que te interese. Entonces, un ciudadano puede estar solamente afiliado a un partido político. Si se quiere afiliar a otro, cuando se afilia a otro, se desafilia automáticamente del anterior. Entonces, un ciudadano, ¿a cuántos partidos políticos está afiliado? 0-1. ¿Cómo? 0-1. Claro. O está afiliado a un partido político o a ninguno. No hay otra alternativa. ¿Sí? Y vamos con el tema de los pasajeros y el asiento. Un pasajero, ¿cuántos asientos puede tener asignados? O N asientos contratados, asignados. ¿Está bien? Y un asiento de avión, ¿a cuántos pasajeros puede estar asignado? 1 mucho. 0-1. No, 0 mucho. Pero muchos. 0-1. 0-1. No, muy difícil. Fíjense, ustedes no están mirando la clave. Porque 1 a 1. mañana, en el vuelo 8, que va a Cuba, el asiento 5, no creo que se puedan sentar N personas. Ah, está bien. 0-1. 0-1, sí. 0 o 1. O sea, si no está asignado porque Claro. el avión no viaja completo, el avión no tiene a nadie asignado. ¿Sí? Y si ya tiene asignado un pasajero, tiene un pasajero y solamente uno. No puede tener más de uno. ¿Sí? Porque si miramos la clave, en tal día, tal número de vuelo, no se pueden dar 2 asientos. Dos personas al mismo asiento. ¿Está bien? Sí. Entonces, la cardinalidad es: un partido político tiene uno o N ciudadanos y un ciudadano está afiliado a ninguno o a un partido político. Un asiento de avión, teniendo por asiento fecha, vuelo y número como clave, ese asiento está asignado a 0 o un pasajero, y un pasajero tiene asignado o comprado 1 o N asientos. Ahí tenemos la cardinalidad en el diagrama de entidad de interrelación. ¿Y cómo lo reflejamos en el modelo relacional? Con una foreign key del código de partido político en el ciudadano. ¿Y si no está afiliado a ningún partido político? Al revés, entonces. Al revés. Dentro de cada partido político, el DNI del ciudadano. ¿De cuántos ciudadanos? ¿10.000, 100.000, 1.000.000? ¿Se podría armar una tabla de Sí, una tabla sin modelo. una tabla aparte en donde tenga solamente tal ciudadano, tal partido y nada Bueno, más? hemos dicho que la interrelación siempre está conformada por una tabla que tiene las primary key de ambas tablas.
Lo que pasa hasta acá, permítanme volver a los ejemplos anteriores, lo que pasa acá es que una tabla que tiene las dos claves es esta. Tiene los dos atributos. Siempre la relación termina en algún lado en una tabla que tiene que tener los dos atributos. Lo que pasa que acá la solución que estamos dando es que en la misma tabla de hijos podemos poner la foreign key. Y entonces tenemos esta, en esta tabla tenemos las dos tablas, los dos atributos primarios de cada una de las tablas. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá, que tenemos el legajo y el código de localidad. Tenemos las dos claves primarias en la misma entidad. En este caso, lo que nos está ocurriendo es que no podemos poner una foreign key en ninguna de las dos, porque en partidos políticos de ninguna manera podemos poner el DNI del ciudadano, porque ¿cuántos DNI vamos a poner? Y en la tabla de ciudadanos no podemos poner el partido político porque no todos los ciudadanos están afiliados a un partido político. Por eso está bien, como dijo, de hacer una tabla nueva. Entonces, la solución es hacer una tabla nueva. Si hacemos una tabla por la relación, o sea, por afiliado a, ¿qué atributos tiene que tener esa tabla? Esa entidad en nuestro modelo relacional. El código. Código y el DNI. Tiene que tener sí o sí, Las dos llaves primarias. sí o sí, la clave primaria de cada una de las entidades. Además puede tener algún otro atributo. ¿Sí? O sea, que en este caso tenemos afiliado a, tiene código de partido político y el DNI del usuario. Y en el caso de asignado, tiene el DNI y los datos del asiento de su vuelo. O sea que En ambos ejemplos. ¿Cuál es la clave candidata? Cualquiera de las dos, profe, puede ser. ¿No sería todo completo? Oye, debería ser todo. la clave candidata, ¿en cuál? Vamos a afiliado a. No serían las primary key, pero el conjunto, o sea, juntas. No sé, es la pregunta que yo les hago. Si Para fueran mí los todo. dos, Porque por separado no, me parece que por separado no funciona. si las pones a las dos, ponele que vamos a hablar. Sería el código de coso, ¿Código de qué? el código de partido político. Si fuera el código de partido político, ¿cuántas veces podés No, ingresar DNI, en la tabla no, afiliado profe. a? Momento, déjame, porque tu pregunta puede tener respuesta para otras personas. Si la clave fuera código de partidos políticos, ¿cuántas veces en la tabla afiliado puedo ingresar el partido político 37? Una vez. Muchas. Si solamente el código de partido político es clave, si es clave no se repite, porque es un identificador único No, sí, dentro no, de la tabla. serían las dos, sí, serían las dos. Bueno, definamos cuál es. Bien, te pregunto, las dos, porque ustedes responden así como, van probando. Entonces, yo digo, si las dos son clave, yo digo, el DNI Juan Pablo, código de partido político 1. Código Juan Pablo, código de partido, DNI Juan Pablo, código de partido político 2. ¿Los puedo ingresar? No, porque solo tiene un partido político. Pero ahora olvídate de tu diagrama. Si los dos son clave, puedo ingresarlo. Puedo ingresar el DNI de Juan Pablo con el partido 1, el DNI de Juan Pablo con el partido 2, y así sucesivamente. ¿No? Sí, ingresar se puede ingresar. No va a haber ningún problema. ¿Y eso estaría bien? No.
Bien. O ¿No tendría hay datos otra forma? duplicados. ¿No hay otra forma de que yo le dé una primary key de manera tal que cuando ingreso el DNI de Juan Pablo solamente lo pueda asignar a un solo partido político? ¿Se le puede crear un nuevo atributo a la tabla? No, no hace falta. Claro, el DNI de la persona sería la clave candidata. La única clave candidata es el DNI. Es la que no se va a repetir. Porque El entonces yo código sí ingreso se a Juan repite. Pablo y lo puedo ingresar una sola vez, con el partido político que quiera, con el 1, con el 38, con el 53, pero una sola vez. Y no lo voy a poder ingresar otra vez. Y eso me garantiza que si cargo el DNI Juan Pablo en esa tabla, si lo cargo, lo voy a cargar con un solo partido político. Y si Juan Pablo no está afiliado a ningún partido político, entonces no va a estar en esa tabla. Claro, el control se haría, claro, es verdad. El control entonces se haría sobre el DNI. O sea, porque chequeamos que si la persona ya está cargada en esa tabla, no debería cargarse de vuelta. No puede cargarse de nuevo. Por definición de clave. Tal cual. ¿Sí? ¿Todos me siguieron con eso? Sí, sí. Puede ser que en la diapositiva de la clase anterior había puesto que en un ejemplo las dos podían ser claves candidatas en la interrelación esa. Pero Pero tiene que ver con la lógica de la relación. Pero lógico, Okay. si cada vez que aparece DNI automáticamente lo vamos a poner como clave, vamos a hacer macana. Claro, pues hay que fijarse puntualmente. En el otro era esposo y esposa. Y cualquiera Claro. podía ser clave. ¿Sí? Sí. Pero acá no podés poner a los dos como clave. Ni los dos juntos, ni uno o el otro. Solamente DNI es la única clave candidata. Hagan el ejemplo, el DNI de ustedes. Lo quieren cargar en esa tabla. Para garantizarse que lo carguen una sola vez con un solo partido político. ¿Qué tienen que hacer? Que el DNI de ustedes sea clave. Entonces no pueden ingresarlo dos veces. Por definición de clave. Y si quieren que no esté el DNI de ustedes afiliado a ningún partido político, lo que tienen que hacer es no ingresarlo en esa tabla. ¿Pero qué sentido tendría tener dado de alta a un ciudadano que no está afiliado a un sistema, a un partido político? Vos tenés, por un lado, todos los ciudadanos que están en condiciones de afiliarse a un partido político y por el otro lado tenés todos los partidos políticos existentes. ¿Sí? Entonces, cuando vos vas y te querés afiliar, se fijan que estés en la tabla de ciudadano, que tu DNI sea correcto, como cuando votás. ¿Sí? Se fijan que tus datos sean correctos, ¿sí? Y te afilian a un partido. Y si no vas nunca, no te van a afiliar a ninguno. ¿Qué sentido tiene? Y el que quiere tener una tabla de afiliados, qué sé yo. Todo depende del sistema que estés armando. Estos son todos ejemplos. Pero si querés, lo podemos ver con el siguiente ejemplo. Tenés pasajeros y asientos. Y tenés la entidad asignado. ¿Cuál es la clave candidata? Sería las tres cosas de asiento, ¿no? Porque un asiento o no va a tener ningún pasajero o va a tener uno. Exactamente. No se va a repetir. Este es el caso donde DNI no es clave. Porque un DNI, si la clave fuera DNI, solamente lo puedo cargar una sola vez. Y si lo cargo una sola vez, no le puedo cargar N asientos. En cambio, como un asiento puede tener como máximo un pasajero, entonces si yo al asiento lo hago clave candidata o primary key finalmente, entonces lo voy a poder cargar una sola vez con cualquier DNI. Pero, en definitiva, una sola vez. Y si no lo cargo al asiento, es que ese asiento no tiene todavía asignado ningún pasajero. No sería el conjunto de las tres claves. Exactamente. Y además, en esa tabla nueva que generamos, los atributos, la primary key de una tabla es foreign key justamente de esa tabla. Y
Y la primary key de la otra tabla que ponemos en esa, por ejemplo, afiliado o asignado, es foreign key de la tabla principal. ¿Sí? Y las marcamos con puntos suspensivos, con línea de puntos, y en distinto nivel. Fíjense que fecha, vuelo y número tienen todo el mismo nivel, porque las tres conforman una clave, una única clave foránea, y DNI tiene otro nivel porque es otra foreign key que apunta a otra tabla. Un alumno hincha de uno o ningún club. Y un club, dentro de la nómina de alumnos, puede tener 0 o n hinchas. Y ahora nos pasa lo mismo con persona y asiento. Una persona puede tener 0 o n asientos asignados. Puede no haber comprado nada o puede haber comprado un pasaje de ida y vuelta a las playas de Cuba. ¿Sí? Y un asiento claramente puede no estar asignado a ninguna persona, ni siquiera a un pasajero. ¿Sí? Entonces, las cardinalidades acá son 0,1, 0n en ambos casos. Un alumno es hincha de ninguno de un club y un club tiene 0 o n hinchas dentro de mi nómina de alumnos. Una persona tiene 0 o n asientos comprados o asignados y un asiento de avión puede no estar asignado, o sea, 0, o tener una asignación, una persona. La pregunta es, ¿cómo reflejamos ahora la interrelación? ¿Creamos otra tabla? La única alternativa es generar otra tabla, porque el alumno puede no ser hincha de nadie y los clubes tienen 0 o una lista, y acá no podemos poner una lista de legajos de alumnos. Y lo mismo pasa con una persona que puede tener más de un pasaje, no podemos poner acá pasaje 1, pasaje 2, pasaje 3. Y en el caso del asiento, puede no tener asignado ninguna persona, ¿no? Porque puede no estar vendido. Entonces no podemos poner una foreign key. Entonces generamos una tabla adicional que refleja la interrelación. Por reflejar la interrelación, tiene las primary key de las tablas que relaciona. ¿Sí? Y pregunto, ¿cuáles son las claves candidatas? La de E sería legajo. O el legajo se ingresa una vez y el código puede ser varios. Bien, legajo. Y en el caso de asignación, DNI. si fuera DNI, no le podrías a una persona asignar más de un asiento. ¿Puede ser que sea el conjunto fecha, vuelo y número? Claro. ¿Me seguís con lo del DNI? Si yo digo que DNI es la clave, el DNI tuyo se puede cargar una sola vez en esa tabla. Si yo te cargo con el pasaje de ida, no te puedo volver a cargar en esa tabla con el pasaje de vuelta, porque como el DNI es la clave y no se puede repetir, no te podría cargar dos veces. Bien, sí. ¿Sí? En cambio, fecha, vuelo y número, que es lo que identifica unívocamente a un asiento de un día determinado, ¿sí? Ese solamente puede tener asignado un DNI. Porque como dijimos, en el mismo asiento, en el mismo vuelo, el mismo día, no pueden viajar dos personas. ¿Sí? Entonces, nuestras claves son esas. Recuerden siempre marcar la foreign key. Para que quede completo, ¿no? Si no las ponen, hay un error. ¿Sí? Y verifiquen bien. Fíjense, yo quiero recalcarles que cuando es una clave compuesta, todas conforman una única línea punteada indicando que es una foreign key, todas en el mismo nivel, ¿sí? Y la otra foreign key en el otro.
El otro punto que me interesa mostrarles es que ustedes acá tienen alumno y acá tienen alumnos. Acá estamos hablando de qué es lo que pasa con un alumno, con un asiento, con una persona, y acá estamos hablando del conjunto de personas, del conjunto de asientos, del conjunto de alumnos. ¿Sí? Siempre acá nos vamos a manejar en plural y siempre acá en las entidades nos vamos a manejar en singular. ¿Bien? Sí. Bien. Y así seguimos sumando casos. ¿Sí? Todas las combinaciones posibles. Bueno, este ejemplo siempre viene bien a esta hora, ¿no? Ingredientes, comidas. Y la relación es una receta, que básicamente está diciendo que una comida está compuesta por todos estos ingredientes. ¿Sí? También, por ejemplo, supónganse que esto es en un restaurante o algo así, el saber en qué comidas está un ingrediente determinado también es importante. O sea que nos interesan ambas cardinalidades. En el otro ejemplo tenemos docente y universidad. ¿Sí? Un ingrediente, ¿en cuántas comidas puede estar? Sí, era mucho. Vamos a asumir que no tenemos ingredientes que no estén en ninguna comida que están en el menú. Digo, si yo tengo un menú y dentro del menú no está el pato, no tiene mucho sentido que yo salga a comprar pato. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que todos los ingredientes están al menos en una comida. Y por supuesto pueden estar en más de una. Entonces uno mucho. Y una comida, ¿cuántos ingredientes tiene? Uno mucho. Uno o muchos. Uno o muchos. Muy bien. En el otro ejemplo es un docente. ¿En cuántas universidades puede trabajar? Como Uno, docente. En mucho. una o en muchas. En una o en muchas. ¿Y una universidad, cuántos docentes tiene? Uno Uno o mucho. Uno mucho. mucho. Uno o mucho. Primero, fíjense, ahí están los mapeos de esas entidades, ¿no? Esperen que debe haber alguien que quiere entrar. Ahí tienen los mapeos de cada una de las entidades, ¿sí? Número de ingredientes, número de comida. Del docente tenemos el legajo y de la universidad tenemos el código de universidad. Entonces, ya hemos puesto cuáles son las cardinalidades. Una N, y en el otro una N. Una universidad puede tener muchos docentes y un docente puede estar en muchas universidades. No puede estar en cero, porque si es docente, está en varias. Esta sería una relación muchos a muchos. Es una relación de muchos a muchos. Bien. ¿Y cómo reflejamos la interrelación? Otra tabla también. ¿Cómo? Y con otra tabla tenemos que hacerlo. Necesitamos otra tabla, sí señor. Entonces, generamos una tabla en cada uno de los casos. En ambos casos ponemos el número y, por ejemplo, en el caso de receta le estoy agregando la cantidad. Que la cantidad es un dato que depende del número de ingredientes y del número de comida. Porque las cantidades no es lo mismo. Un cierto ingrediente no es lo mismo en una comida que en otra. ¿Sí? Y entonces ahí les muestro, es un dato que es específico de la cardinalidad, de la interrelación. ¿Sí? Cantidad. O sea, ponele que estamos dato que- hablando en gramos. ¿Cómo? En gramos estaríamos hablando en la cantidad para Por ejemplo, no importa. pero se puede repetir la cantidad de gramos en dos comidas diferentes. Sí, se puede repetir, claramente. Pregunto, ¿cuáles son las claves candidatas?
Las tres juntas, profe, ¿puede ser? No. ¿El ingrediente de Porque la cantidad? te pregunto. Sería número de ingredientes y cantidad. Y cantidad, sí. Suponete Sí, los dos. número de ingrediente y cantidad. No, yo iría por número de comida. Número de comida. Digamos, justo no llego a ver comidas e ingredientes, porque la cantidad puede variar. Fíjense que cuando ponemos una clave, lo que estamos haciendo es hacer una restricción que nos permita cumplir con esa cardinalidad. Entonces, si yo pongo las tres, vamos a ir analizando cada una de las propuestas. Si yo pongo la 3, digo que el ingrediente pan rallado en milanesa lo puedo cargar con 10 gramos. Y el pan rallado con milanesa lo puedo cargar con 50 gramos. Y el pan rallado con milanesa lo puedo cargar con 70 gramos. Lo puedo cargar todas las veces que quiera. Sí. Y yo no quiero eso. Ah, entonces sería el número de ingredientes y la comida. El número de comida sería, ¿no? Número de ingrediente, número de comida. La Los dos. cantidad es un dato. Yo digo, para milanesa, 10 gramos de pan rallado. Claro, tenés Dos razón, es veces. una receta. Dos Claro, veces. tenés razón, Bien, es una receta, sí, sí. ¿Sí? Y no puedo volver a cargar otra vez. ¿Ustedes cuando le pasan una receta no ponen 10 veces el mismo dato? No ponen 2 huevos, 5 huevos, 8 huevos. Sí, sería número de ingredientes y número de comida. Espérenme un segundo, por favor. Disculpen, sacaron al perro y lo dejaron afuera, pobrecito. Entonces, ¿cuál es la clave candidata en recetas? El número de comida y el número de ingredientes. Número de ingredientes y número de comida, sí señor. Y en el caso de ¿es docente de? Y el código, ¿no? Las dos cosas también. Código y el legajo. Si fuera código solo y códigos y universidad, yo en esa tabla pongo 1, Universidad del Oeste, y el legajo de Jean, y no puedo volver a cargar Universidad del Oeste y Españadero, porque como el código de universidad, en este caso la 1, es clave y fuera la única clave, no lo puedo ingresar 2 veces. ¿Se entiende el concepto de clave? No se puede repetir una clave. Perdón, profe. ¿Cómo? Una clave primaria solamente puede ser escrita una vez, ¿no? Y se identifica unívocamente a una fila. Por ejemplo, en una tabla de alumnos, ¿qué dato permite encontrar al alumno, bueno, cualquiera de ustedes? El legajo. Y con el mismo legajo no pueden cargar a otra persona. Tiene que ser un dato que permite identificar unívocamente todos los datos del alumno. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de docentes, el legajo. Con el legajo identifico unívocamente al docente, nombre y localidad. ¿Sí? Con el código de universidad identifico unívocamente a la universidad. ¿Sí? Aunque la universidad se llame Universidad de San Martín y hubiera una acá en Buenos Aires y hubiera otra en Tucumán, van a tener distinto código. Las universidades no van a tener el mismo nombre, pero los docentes tranquilamente, ¿no? José Gómez, Juan Pérez, son todos datos que van a estar repetidos. Lo único que lo identifica es el legajo. Siempre una primary key está una sola vez porque como identifica toda la fila, ese dato me permite saber todos los datos de esa fila, tiene que estar una sola vez. Si está 2 veces no puedo saber cuáles son los datos de la fila. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es docente de? ¿Cuál es la clave?
Deberían ser las dos. ¿Cómo? Legajo. Si legajo fuese la clave, quiere decir que un docente no puede dar clase en más de una facultad, porque en esa tabla es docente de, no lo puedo cargar más de una vez. Y dijimos que un docente es docente en N facultades. Yo diría que las dos, pero bueno. Y ya no les queda otra, ya dijeron código de universidad, ya dijeron legajo, la única que queda es legajo y código de universidad. Sí, pasa Está que claro. si vos pones un código de... Una relación entre docentes y universidad, que es docente de. Esa relación es la que queremos reflejar. ¿Para qué? Porque se me da la gana. Ese es mi sistema. Como en recetas, es una relación entre ingredientes y comida. ¿Sí? Yo quiero reflejar esa relación. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un estudio estadístico de las universidades en el país y lo que sea. Entonces, ustedes tienen que reflejar esa relación. Un docente trabaja en más de una universidad y una universidad tiene más de un docente. ¿Cuál es la clave de es docente de? Yo creo que lo que cuesta entender qué es lo que se quiere hacer. Está bien, pero en este caso creo Reflejar que esa relación, quiere reflejar esa relación donde un docente trabaja en N universidades, una universidad en N docentes, pero yo quiero saber, por ejemplo, yo trabajo en una sola, Dejian trabaja en 3. Sí. Entonces, eso es lo que quiero saber. Después quiero agarrar y buscar una universidad y poder listar todos los docentes. O tomar un docente y saber en todas las universidades que trabaja. Esa es la... Bueno, entonces yo lo quiero ubicar a Dejim y cuántas universidades tiene. Entonces la clave es el legajo. Entonces yo busco el Si la legajo clave de es Dejim, legajo, si la clave es legajo y cargas es docente de, cargas el legajo de Dejian y la universidad 1, ¿cómo vas a hacer para en esa tabla donde el legajo es la clave, cargar a Dejian con la uva? Lo vas a tener solo una vez, por eso no tenés que poner los dos sí o sí, para poder repetir. No lo puedo repetir. Si no, no lo podés repetir. Si vos querés que Dejian figure 3 veces, no puede ser legajo la clave. Porque si legajo es la clave, Dejian va a aparecer una sola vez. Claro, y en el caso de que también se tome el conjunto, digamos, legajo y código, eso no nos permitiría cargar a un profesor o repetirlo, digamos, en la misma base de datos. O sea, volver a cargarlo, volver a cargar a un profesor para una universidad que ya está trabajando ahí. No, claro, el profesor con el mismo docente, con el mismo código de universidad, no lo vas a poder cargar. Te va a dar clave duplicada. Tomando el conjunto, pero sí lo vas a poder cargar con otra universidad, porque como la clave es el conjunto legajo universidad, si yo pongo el legajo de Dejian con la uva, eso me genera una clave. Y después pongo el código de Dejian con universidad 1, es otra clave, que es distinta de la anterior. Por más que los dos son Dejian, una es la universidad uva y el otro es la universidad 1. Claro, claro. No, yo lo que hacía alusión era que obviamente con ese conjunto evitas no cargar aparte, ¿no? No cargar un docente 2 veces en la misma universidad. No, claro. Entonces, la clave es el conjunto, porque yo quiero reflejar en esa tabla es docente de el legajo del docente con todas las universidades que trabaja y los códigos de universidad con todos los docentes que trabajan en esa universidad. Entonces, para poder ingresar ambos N veces, pero el conjunto una sola vez, los dos deben ser clave. Hagan un ejemplo, ¿sí? Pónganse en un ejemplo que quieren reflejar 3 docentes en 5 universidades. Y empiecen a cargar la tabla es docente de. Y les va a salir. Bueno, y además ahí, por ser es docente de una tabla que refleja la interrelación,
tiene ambas entidades, ambas claves primarias, que son foreign key a cada una de las tablas que la relacionan. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y así resolvemos los que son 1n con 1n. Bien. Esto siempre despierta el interés del alumno. Tenemos una tabla de mujeres, una entidad de mujeres y una entidad de hombres, y la relación es amante de. Y en este otro caso tenemos entidades estatales, no solamente universidades, empleados, y es docente de. Ahí tenemos reflejadas las tablas en el modelo relacional y pregunto cuál es la cardinalidad. Una mujer es amante de ¿cuántos hombres? De cero, de Uno, mucho. menos uno. Cero, varios. Los envidio siempre. ¿Todos tienen un amante ustedes? Qué suerte que Claro, tienen. no. Cero Cero, N. mucho. Cero. Sí, Sí. capaz que sí, capaz Pero que no. mucho. No, pero Cero, estamos tomando como cero. un ejemplo de que sí o sí tenía hijos porque estaba en esa tabla. Entonces acá sería lo mismo. No Sí o sé, sí tiene una amante. pero es que, No, pero pero es que cada mujer, relación, no es amante. La cada tabla relación no es es amante. una situación nueva. Si no, no van a poder resolver nada. ¿Sí? Porque si un cliente es un hombre, entonces ustedes van a empezar a suponer que tiene, no sé, cualquier cosa. No. Es cero Cada mucho. Que tiene situación, un amante, que tiene un hijo, que tiene un vuelo de avión. claro, exacto. Bueno, entonces, una mujer puede tener por amantes 0 o n hombres. Y un hombre, y no quiero ser fóbico, después vamos a ver otros casos, no necesariamente tiene que ser hombres con mujeres, pero permítanme para que el ejemplo sea claro. No intento ser fóbico de ninguna manera. Un hombre es amante de ¿cuántas mujeres? También Cero, cero, varios. Cero mucho. Cero, muchas. Una y solo Cero. una, profe. ¿Cómo? Una y solo una. ¿Solamente una? Por Está tiempo. atrás del lío, profe. No es que la tengo acá atrás mirando, no para nada. Sí, claro. Igual estamos hablando de amante. Digamos, siempre transgreden las reglas, ¿no? La ilegales. La regla del novio, ¿no? Porque si no hay novio, no hay amante. ¿No? Si no hay esposa, no hay amante. Muy bien. El segundo ejemplo. Y dentro del montón siempre hay una que gusta más. Claro. Entidades estatales. Municipalidades. Bueno, se me ocurren nada más que municipalidades y universidades. Habrán muchos otros. El ANSES, lo que sea. Entidades estatales. En esas entidades estatales, ¿cuántos empleados son docentes? Cero N. 0N. 0 N, exactamente. Y un empleado, 1 N. sí, yo le puse 0. ¿Cómo lo pensé? No me ¿A qué acuerdo. llama empleado? Ya da por Yo entendido pensé que si es empleado es que ya está trabajando. Y pero capaz que no en una entidad estatal. ¿Qué quiere decir con empleado? Un empleado, el Está barrendero es un trabajando, pero no empleado. es docente. Y bueno, Un empleado. un barrendero puede ser Claro, estatal. entonces ahí o sí empleado. es 0 N. la entidad. Claro. Es docente, un empleado, es docente de ¿cuántas entidades? Cero Cero mucho. N. Está bien. 0 muchas. 0 muchas. Bueno. Muy bien. Muy bien. 0 Entonces,
Reflejé la cardinalidad y además lo resolví. Spoiler. Sí. No, bueno. Bueno, me faltó Vamos una... para atrás y no vimos nada, profe. Muy bien. Y como todas las que son N a N, sin importar el mínimo, todas necesitan una tabla adicional. Y que los dos sean la clave. Para que pueda ser N, las dos tienen que ser clave. Si no, no puedo cargar en esta tabla a una mujer con muchos hombres. No habría forma. ¿Sí? Tendría, si fuera solamente el DNI femenino, la clave en esta tabla de amantes la podría cargar una sola vez. Y si fuera el DNI masculino, entonces a este hombre lo podría cargar solo una vez. ¿Sí? Teniendo en cuenta que una mujer puede tener N amantes masculinos, ¿sí? Ambos dos tienen que ser clave. Y para que sea cero, lo único que hay que hacer es no cargarlo en esta tabla. Y marco además las claves foráneas. Fíjense que la clave primaria es la combinación, la primary key, o la clave candidata, por ser una sola pasa a ser automáticamente primary key, es compuesto, está entre paréntesis. ¿Sí? Lo mismo ocurre con es docente. ¿Sí? El código de entidad estatal y el legajo del empleado. ¿Tienen alguna duda? No. Pregunta, ¿se me escucha? Sí. Al poner las dos claves, no se restringe unitariamente cada una, ¿no? Por lo que entendí. Al ser las dos claves, tomemos el ejemplo de amante que seguramente te va a ser mucho más obvio. Al poner los dos, lo que estoy permitiendo es que este se repita. Porque para que este se repita, si fuera solo no lo puedo repetir. Lo puedo repetir en la medida que lo asocie, y la idea es reflejar esa asociación a ese DNI femenino con uno o más masculino. Y viceversa. O sea que si yo cargo un DNI masculino, como puede tener más de una amante femenina, si fuera solamente esa la clave no podría cargarlo más de una vez. Entonces, los hago los dos claves para permitir el ingreso de una mujer con N hombres y un hombre con N mujeres. Y queda reflejado el 0 porque yo en esta tabla puedo no cargarlo. ¿Sí? Y al no cargarlo, bueno, quiere decir que no tiene ningún amante. Eso contesta tu pregunta. Empleado, tenemos el legajo del empleado, nombre, apellido y domicilio, que es un dato compuesto, que tiene calle, número, piso, departamento, localidad, provincia. ¿Sí? Es un dato compuesto. Yo, para simplificar en mi diagrama, pongo domicilio y nada más. Profe, Sí. yo, por ejemplo, llegué tarde. No sé si ya lo explicó o no. El tema de que los datos que agregó que no figuran en el ejercicio, ¿hay que agregarlos por deducción? Por ejemplo, legajo no figura en el ejercicio. ¿Y qué datos dice? Del empleado interesa No, sí, número de empleados, sí, disculpe. Bien. Pero si no hubiera aparecido ni nombre ni apellido, puede ser una clave. Claro, no. Hubieras tenido que fabricarle una clave. En este caso es gerente. Por ejemplo, de cada sucursal interesa su nombre, sus empleados, el gerente y los artículos que vende. Bueno, acá le tuvimos que generar número de sucursal. ¿Sí? Porque como les dije, nombre nunca es clave. ¿Sí? Y entre empleados y sucursales hay dos relaciones. Una es trabaja en y la otra es gerente de. Son dos relaciones. La sucursal tiene artículos que vende. ¿Sí?
y nos interesa, cada sucursal tendrá un determinado conjunto de artículos. No todos, necesariamente, y no todas las sucursales tienen el mismo stock. O sea que la sucursal 1, aspiradora, tiene 5, y la sucursal 7, aspiradoras, tiene 30, y la sucursal 8 no tiene. ¿Está bien? Pero hay una relación entre sucursal y artículo, que es que la sucursal tiene un artículo. Del artículo tenemos el número interno del artículo, la descripción, el número de modelo, el precio. ¿Sí? El precio es el precio de venta. Mientras que entre artículos y fabricantes, ¿sí?, nos dan el artículo, este es el precio que nosotros compramos, ¿sí? El fabricante tiene a la venta tal artículo por tal valor, ¿sí? El fabricante, por acá de decir, los datos del fabricante son razón social, domicilio y artículos que suministra. Razón social, domicilio, y le tenemos que agregar una clave, por ejemplo, quit. ¿Tiene alguna pregunta sobre esta solución? No, profe. Por mi parte no, es un diagrama bastante lógico. Bueno, entonces, ahora que con el diario de mañana todo es más fácil, ¿cuál es la cardinalidad de estas relaciones? Habíamos dicho, un empleado trabaja en una y una sola sucursal. Y una sucursal trabaja en uno o en empleados. Sí. Y la de gerente también. Habíamos dicho que un empleado era gerente de ninguna o una sucursal, y una sucursal tenía uno y un solo gerente. Sí, señor. Hasta ahí lo que ya dijimos. Sí. ¿Y ahora? Una sucursal, ¿cuántos artículos tiene? Uno o varios. Bien. ¿Y un artículo en cuántos? Cero o muchos. ¿Cómo? Uno o N. Uno o N. ¿No es cero o mucho? Una sucursal no puede no tener artículos. ¿Qué vende? Sería uno. Estaría hablando de artículos en general, no en uno De específico. todos los artículos, no de cada uno. Pero no voy a tener un artículo que no esté vendiendo en una sucursal. Esperen. No. La relación es entre la clave de sucursal y la clave de artículos. Una sucursal, ¿con cuántos números de artículos va a estar relacionado? N. Uno o muchos. Uno o muchos. Y un artículo, ¿en cuántas sucursales va a estar? En una o muchas. En uno o muchos. Eso nos da la cardinalidad. Tenemos la relación, tenemos los atributos que son primary key, y con esos armamos nuestra pregunta. Un artículo, ¿cuántos fabricantes no nos suministran? Uno o N. Uno o N es comprándole a dos fábricas el mismo artículo, ¿no? Sí, quizás proveedor hubiera estado mejor para el ejercicio. Porque el fabricante, digo, si por ejemplo, si hay dos fábricas que hacen jamón, tienen distinto código de artículo, porque evidentemente tendrán distintos precios. Claro. Si yo tengo dos arroces, tendrán distintos. Pero asumamos que son cosas por ahí, pueden haber cosas más genéricas, como lo tengamos, que sea, como toalla o no sé, alguna cosa que no importe tanto la marca eventualmente. Entonces tenemos el artículo, no sé cómo lo tengo resuelto, la verdad que no me fijé, no puedo hacer trampa y fijarme porque no me acuerdo, pero cualquiera de las dos soluciones estaría bien, que un artículo nos lo entregue a una sola fábrica o que un artículo nos entrega a N fábricas, dependiendo la lógica de nuestro negocio, ¿sí?
Por ejemplo, en un supermercado te lo entrega una sola fábrica, pero lo que pasa es que nosotros, eso si le compramos una fábrica, si le compramos a un proveedor, que es un intermedio, ahí ya es distinto, porque pueden haber distintos proveedores que nos entreguen el mismo material a distinto precio. Sí, déjame hacer una aclaración. Sí. Dos cositas. Una puede pasar, como vos decís, pero aún siempre que sean distintos proveedores, teniendo en cuenta eso, en general siempre va a haber una sola fábrica. Es decir, hay muchas tiendas que venden televisores, pero cada televisor tiene una única fábrica. Eso por un lado. Y por el otro, podríamos suponer que viene un cliente con un artículo fallado que compró y nosotros tenemos que saber a quién se lo vamos, la garantía de qué fabricante es. Entonces, esa ruta, ese mapeo de artículo a fábrica es importante, mantenerlo más allá de quién sea el proveedor o el vendedor. ¿Bien? Sí. Nada más. En este caso, Gus, ya me fijé cómo lo resolví. Lo resolví como una relación de N a N. Uh-huh. Que como vos decís, mucho no Viene un cliente con un artículo fallado y no sabes a quién reclamarle. Sí, totalmente, pero por ejemplo, cuando vos vas al almacén de la esquina, antes cuando en los pueblitos, cuando yo era chico, vos ibas y decías 1 kilo de azúcar y con la pala te daban 1 kilo de azúcar y no importaba de quién era, ¿me entendés? Y el tipo vendía azúcar. Bueno, de todas formas estoy de acuerdo con vos, lo puedo después corregir. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo. Digo, tiene que ver con la lógica del negocio. Yo coincido con que hubiera sido una mejor solución, pero si no, no teníamos ningún NAN interesante. Entonces, en este caso, bueno, teníamos el de acá, el de sucursales. En este caso, yo estoy asumiendo que un artículo me lo venden N fábricas y que una fábrica me vende, obviamente una fábrica me vende N artículos. Eso no hay duda. ¿Sí? Y fíjense que hice algo. Acá teníamos el modelo y yo lo bajé acá la relación, porque el modelo suele ser un dato que da el fabricante. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que compran amortiguadores para el auto. ¿Sí? Bueno, puede haber los repuestos que son de la fábrica que hace el auto, por ejemplo, de Renault, de Fiat, de Ford, del que sea, y después están los repuestos alternativos, ¿sí? Que sirven y que van en el mismo lugar, ¿sí? Pero que el número de modelo, básicamente es un dato que pone la fábrica. Entonces, en este caso, en esta solución que yo propongo, un artículo, por ejemplo, amortiguador para el auto Ford Falcon, me lo venden 10 fábricas, ¿sí? A cada fábrica, si se lo pido, se lo tengo que pedir con su número de modelo. Yo lo tengo con un único número, ¿sí? Pero cuando lo compro, se lo pido con el número del modelo que tiene la fábrica, para que sepa que le estoy pidiendo el amortiguador del Ford Falcon, ¿sí? Bien, acá tenemos las cardinalidades. ¿Y cuáles serían las entidades en el modelo relacional? Una aunque sea. Suministra. Una aunque sea. ¿Cuál? Entre fábrica y artículos se agregaría una tabla. Una entidad, no la relación. Una entidad. Decime las entidades. ¿Cuáles son las entidades? Empleado, sucursal. Claro. Artículo, fábrica. Artículo y fábrica. Bien. Entonces, estas serían nuestras entidades en el modelo relacional. Cada una con su clave candidata y indicadas acá como clave.
acá viene lo interesante de la resolución. Y la interrelación, ¿cómo la resolvemos? Porque las entidades son obvias. El tema es cómo resolvemos las interrelaciones. Entonces, la interrelación trabaja en ¿cómo la resolvemos? Con legajo y número de sucursal. Número de sucursal en empleados. Claro. No hace falta generar una tabla nueva. Ok. Vamos a poner el número de sucursal en la tabla de empleados. Tendríamos reflejada la relación trabaja en. Recuerden que la relación es una tabla que tiene las dos primary key. Pero en empleados, si yo pongo la sucursal, tengo las dos primary key. ¿Sí? Así que con agregar en empleados el código de sucursal, tengo la sucursal donde trabaja. Y la relación es gerente de... Y en sucursal pondría el legajo. Claro. En sucursal ponemos el legajo del gerente. Bien. ¿Y las otras dos relaciones, sucursal-artículo? Y ahí sí hay que generar una tabla intermedia. ¿Y entre artículo y fábrica? También. También. Entonces tenemos en empleados hemos agregado la sucursal donde trabaja. En sucursales, si bien el atributo lo llamamos legajo de gerente, en definitiva es una foreign key, fíjense que tiene los puntos suspensivos, foreign key a la tabla de empleados. Y entre artículos y sucursal generamos una entidad nueva que tiene el número de sucursal, número de entidad. Las dos son clave, son mi clave candidata y son mi primary key. Las marco también como foreign key. Y le agrego el atributo stock. Entonces yo ya sé que en la sucursal 5, el artículo A29 lo tengo 10 unidades y así sucesivamente. Y suministra, que en este caso lo hemos resuelto como una relación de N a N, quizá no sea la mejor representación del enunciado, pero así lo estamos resolviendo. En este caso, suministra es también una tabla que tiene el número interno, que es la primary key de artículos, el quit, que es la primary key de la fábrica, y los dos datos que tenemos acá, el precio y el modelo. ¿Sí? Y marcamos también nuestras claves candidatas. Cuando resolvamos, yo quiero que además de marcar acá las claves candidatas, me escriban las foreign key. Acá por un problema de espacio no las escribo, pero todas las foreign key me las tienen que escribir acá.